Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comienza una nueva edición de Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el programa decano de la radio universitaria de la Universidad Católica. Gracias por acompañarnos. Dos temas importantes manejaremos el día de hoy. Vamos a ocuparnos de una iniciativa de una ONG que se llama Conservación Internacional, que busca la participación en general de la comunidad, de la sociedad, en la observación de los servicios que brinda la naturaleza y que son la base del bienestar humano. Esto en el marco además de la contribución al reconocimiento de la megadiversidad biológica y cultural como principal riqueza. ¿Cómo lo hacen? Nos lo van a contar en un instante. Y luego hablaremos de un tema muy importante a través de una investigación hecha por dos estudiantes de la maestría en Gerencia Social cuando estaban desarrollando su tesis. La investigación trató sobre un diagnóstico cualitativo sobre los factores que condicionan la participación de las mujeres en puestos laborales de liderazgo y su vinculación al Plan Nacional de Igualdad de Género. Es impresionante la poca cantidad de mujeres que hoy en el Perú ocupan puestos importantes en los directorios de las empresas. ¿Por qué? ¿Por qué son tan pocas? ¿Por qué no llegan a más? ¿Por qué no están en mejores puestos? De eso hablaremos esta tarde en Zona PUC. Vámonos a la pausa y comenzamos programa. Mi nombre es Carlos Cornejo y estoy muy contento de estar con ustedes en Espacio de Gestión. Bien, tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, en la introducción, vamos a dedicar estos dos primeros bloques del programa a hablar de la ONG Conservación Internacional Perú. Esta es una organización no gubernamental de carácter internacional, sin fines de lucro, que tiene como objetivo la participación de la sociedad en la observación de los servicios que brinda la naturaleza y que son la base del bienestar humano. Servicios que brinda la naturaleza. Parece un concepto así un poco difícil de hacer, pero vamos a preguntarle a nuestro invitado, a Luis Espinel. Él es vicepresidente Perú de la ONG Conservación Internacional y yo quiero agradecerle muchísimo que nos acompañe y que se haya tomado unos minutos para contarnos de Conservación Internacional. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Carlos. Es para mí un gusto estar el día de hoy con ustedes, compartiendo unos minutos para contarles un poquito el trabajo que realizamos acá en el Perú y a nivel global también. Cuéntame cuándo nace la organización. Bueno, Conservación Internacional nace en Estados Unidos en el año 87. Estamos cumpliendo 30 años este año. En el Perú desde el año 89 y trabajamos, el objetivo con el que se crea Conservación Internacional era trabajar en todas estas áreas importantes de diversidad biológica a nivel global. De acuerdo. ¿No? Entonces, donde había estas áreas con mucha diversidad, ahí enfocábamos nuestro trabajo. Y nuestro trabajo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo también y adaptándose, porque al inicio éramos como que una organización muy preocupada de la diversidad biológica y quizás nos olvidábamos un poco del entorno que eran las poblaciones con las que están, ¿no? Entonces, conforme han ido pasando los años, el trabajo que ha enfocado Conservación Internacional es en este trabajo entre lograr que el bienestar de las poblaciones mejore, ¿no? Que tengamos un trabajo en armonía entre naturaleza y el poblador local, ¿no? Asegurándolo para el futuro también. De acuerdo. Entonces, ¿eso plantea un enfoque medioambiental? ¿Eso plantea un enfoque economicista? ¿Cómo son esas miradas? Bueno, tiene de los dos, ¿no? Porque tiene un enfoque ambiental y de conservación en términos de la biodiversidad que existe en el planeta. Y del otro lado tiene un enfoque más social porque es el trabajo con las poblaciones para que estas poblaciones, por ejemplo, manejen los recursos naturales y tengan un ingreso por este manejo de recursos naturales, donde nos estamos yendo para el lado de economía también, ¿no? Entonces, es cómo valoramos nuestros recursos, cómo los servicios que brinda la naturaleza se transforman en un valor económico. De acuerdo. ¿No? Voy a decir algo, de pronto desde una mirada prejuiciosa. Luis, tú me corregirás. Pero presumo que la mayor cantidad de diversidad biológica puede estar concentrada o ubicada en lugares donde habitan comunidades indígenas, originarias. Lo ubico más en el mundo rural
más que en el urbano. ¿Eso los hace trabajar con comunidades? Cuéntame un poco eso. Claro, bueno, nuestro trabajo principalmente en el Perú, digamos, ha estado enfocado en la Amazonía, claro. ¿no? Entonces, en la Amazonía tenemos pueblos indígenas, claro, ¿no? Y parte de nuestro trabajo es con ellos, ¿no? Es con poblaciones que migran también a la Amazonía, porque como tú sabes, hay mucha población que migra a la Amazonía y que por ende trae costumbres que de repente viene de los Andes y que la llevas a la Amazonía en tratar de trabajar con cultivos que son sin la presencia del bosque. Y no funciona, digamos. Claro. Exactamente, o funciona por un número de años y después la tierra se cansa y ya no tiene los mismos nutrientes que necesitan los cultivos. Entiendo. Y que de repente en el primer año fueron muy productivas, ¿no? Pero a la vez también trabajamos con los pueblos indígenas porque los pueblos indígenas tienen esos usos tradicionales. Entiendo. Y esos usos tradicionales que te permiten darle esa sostenibilidad al recurso. Porque ellos saben en qué momento cazas, en qué momento no debes de cazar ciertas especies porque, digamos, estás yendo contra su población, ¿no? Que les asegura el poder cazar al año siguiente a ellos, ¿no? Entonces, tenemos un trabajo que busca ese equilibrio, ¿no? Entre pueblos indígenas, entre poblaciones que han migrado y en los cuales es un trabajo más educativo, más como le enseñas a hacer más productivas sus tierras sin necesidad que tengan que seguir talando bosques, ¿no? De acuerdo. Me he quedado pensando en la industria extractiva y su penetración en zonas de selva, pero voy a guardar eso un ratito porque quiero terminar de entender el esquema en el que funciona Conservación Internacional. Tiene su sede en Washington. Correcto. ¿Cuántas sedes tiene en el mundo? Estamos en un poco más de 30 países alrededor 30 del mundo. países. Uno de esos Perú. Uno de esos es Perú. ¿Por esta diversidad biológica del país en particular? Exacto. Porque lo que sucede es que nosotros determinamos áreas como puntos calientes, los hotspots de biodiversidad a nivel global. Y estos hotspots están distribuidos en lo largo del mundo y uno son los Andes tropicales. Estos Andes tropicales que nos marcan y nos dan esta alta diversidad biológica en Perú, en Colombia, ¿no? En Bolivia y la Amazonía, que ya tenemos a Brasil también, ¿no? Entonces, es un poco por ahí donde hemos ido nuestro trabajo, ¿no? ¿Se financian de la cooperación internacional, de aportes de fundaciones? ¿Cómo es el financiamiento? Nuestro financiamiento en realidad es variado. Tenemos aportes de fundaciones, de organismos bilaterales como USAID, como Noruega. Tenemos también fondos de empresas. Acá en el Perú, por ejemplo, tenemos un fondo grande con la compañía Disney. Entonces, vamos sumando diferentes oportunidades, fondos individuales también de personas interesadas en conservar y que buscan aportar por la biodiversidad, ¿no? Entiendo. Para seguir entendiendo, ¿qué otros países están en entre esos 30, como para ubicarme en el mapa? Bueno, esos puntos para hablar, por ejemplo, de las Américas, que es uno de nuestros programas grandes, ¿no? En las Américas nosotros estamos en Bolivia, en Perú, en Ecuador, Colombia, Brasil, Surinam, Guyana, Brasil, ¿no? Panamá, Costa Rica, México, ¿no? Ese es nuestro programa en América, ¿no? Y enfocados en un trabajo en el campo, ¿no? Y además estamos en Indonesia, estamos en Madagascar, en la parte de Asia también, de Asia-Pacífico, en diferentes islas, ¿no? Todos en esta distribución de biodiversidad que existe en el neotrópico, ¿no? Que es esta franja en la mitad del mundo, ¿no? Que tiene una biodiversidad especial. Interesante. Luis, ¿cuánta gente trabaja en conservación internacional a nivel global aproximadamente? Un poco más de 800 personas. Bueno, no es un número que me suene tan grande, digamos. No, porque lo que sucede es que, al igual que en Perú, como en otras partes del mundo, nosotros buscamos trabajar con organizaciones locales, organizaciones peruanas, ¿no? Entonces, buscamos y buscamos encontrar esas especialidades o esa expertise que tiene ciertas organizaciones en ciertos temas para que sumemos los esfuerzos de manera conjunta, ¿no? Vamos a Conservación Internacional Perú, Luis. ¿Trabajan por proyectos? La gente interesada les presenta un proyecto, ustedes lo aprueban y entran. La propia organización marca sus derroteros y dice, vamos a ir por esta línea. ¿Cómo funciona la selección de proyectos? Sí, en realidad, nosotros lo que hacemos en el Perú, hemos construido una estrategia para la Amazonía y en especial
una estrategia de tratar en los últimos 10 años de consolidar un paisaje sostenible. Okay. ¿No? Entonces, este paisaje sostenible en el Perú para nosotros es el Alto Mayo. Estamos buscando hacer un modelo ahí. ¿Pero ese es un mandato de la sede central? Es un mandato de la sede. Mandato. Es lo que estamos construyendo en todos los países. Perfecto, ¿no? Tener ciertos modelos que puedan ser replicables a escalas mayores, ¿no? Regionales, nacionales, ¿no? Entonces, lo que hacemos es trabajar con este marco de paisaje sostenible, y en este paisaje existen diferentes actividades, ¿no? Actividades de conservación, como un área protegida, actividades que realizan los pueblos indígenas en sus territorios, actividades también referidas a lo que es, por ejemplo, café en el Alto Mayo, arroz, actividades más industriales como producción de cemento. O sea, tú en un paisaje tienes diferentes actividades. Seguro. Entonces, lo que hacemos es tratar de compatibilizar las diferentes actividades para que sean sostenibles, creando modelos. Y, por ejemplo, me refiero a un ejemplo puntual, arroz, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué hemos hecho en los últimos 3 años con arroz? Tener un modelo en el cual parte del terreno que usa el arrocero para su producción lo destine para producir camarones. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una poza para camarones. Esta poza tiene un agua que es fertilizada por los camarones. Qué interesante. Y entonces esta agua pasa a ser luego el agua que va a usar el arrozal más abajo. Qué bien pensado. Y que viene ya con unos nutrientes adicionales, digamos. Y que va a usar entonces pues menos cantidad de químicos, porque el arroz es uno de los cultivos que más químicos tiene. Ah, mira, no sabía ese dato. Entonces usamos eso, y a la vez, al disminuir el área de arroz y tener estos camarones que van a dar una producción mayor y van a tener un mejor ingreso el arrocero, disminuimos también los efectos sobre las emisiones que tiene el cultivo de arroz. Okay. Entonces estamos también orientando ahí el tema de cambio climático, cómo disminuimos estas emisiones que tenemos en las diferentes actividades económicas que realizamos, ¿no? De acuerdo. Y cuando me hablas de camarón, ¿es como el camarón de Camaná, digamos? ¿O es un camarón especial, es diferente? El gigante asiático, ¿no? Este camarón más grande. Ah, no te creo. Que en realidad en las épocas de veda se convierte en una alternativa, ¿no? Por supuesto. Para poder seguir teniendo camarones. Claro, algunos chefs dicen que no es tan sabroso. Claro, de acuerdo, ¿no? Me imagino. ¿No? Entonces, pero sí hemos logrado hacer en estos modelos, crear el nexo a ciertos restaurantes en Lima, conversando, por ejemplo, con Pedro Miguel Schiaffino, ¿no? Entonces, de tal manera que puedan llegar estos camarones a mesas acá en Lima. Fantástico. Y puedan ser acogidos en estas épocas de veda, por ejemplo, ¿no? Entonces, buscamos siempre en este trabajo de lograr que el agricultor o el arrocero tenga un mayor ingreso, lograr conectar hasta el mercado, ¿no? Lo mismo hacemos con café. Se han creado 2 cooperativas de café allá en el Alto Mayo. Bueno, Alto Mayo es un nombre, ¿no? Es una marca ya, claro, digamos, ¿no? Claro, entonces estos son unos caficultores que viven dentro del área protegida, dentro del Bosque de Protección Alto Mayo, y lo que estamos haciendo es tener un café que es certificado y que es avalado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas acá del Perú. Y que, por ejemplo, están accediendo a mercados como el de Disney, ¿no? Los tostadores que abastecen a Disney o a sus parques temáticos de Disney le han comprado café a esta cooperativa, a la Copban, y ahora ese café está en los parques temáticos. Que son organizaciones globales que a la hora de tomar decisiones sobre la compra de los productos a sus proveedores tienen en cuenta criterios como este. Claro, tienen en cuenta la historia que hay detrás del producto. Claro. Porque este café que viene del Bosque de Protección Alto Mayo tiene una historia detrás. Claro. Entonces ya es un caficultor que firma un acuerdo de conservación con el jefe del área protegida para, por ejemplo, no deforestar más bosque, para hacer producción en el bosque, y entonces eso lo hace diferente. De acuerdo. Lo que me has contado me pareció fascinante, pero tengo que irme a la pausa para seguir conversando. Luis, no te vayas, quédate un rato más, porque quiero hablar de industria extractiva, quiero hablar de los socios con los que trabajas, porque pienso que en esto la academia, la universidad, podría jugar un rol importantísimo. Quiero hablar de si la organización a la que perteneces, Conservación Internacional, investiga y publica esas investigaciones que pueden ser muy útiles para replicar experiencias. Volvamos con eso, Luis. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Pausa y seguimos con más aquí, en Espacio de Gestión.
Qué bueno que se han quedado con nosotros en Espacio de Gestión. Estamos transmitiendo a través de Zona PUC porque estamos con Luis Espinel. Él es vicepresidente para el Perú de la ONG Conservación Internacional, una organización no gubernamental internacional que busca la participación de la sociedad, de las comunidades en los servicios que brinda la naturaleza, que son base del bienestar humano, pero con sostenibilidad, con buen criterio. Luis, nos habíamos quedado en esta experiencia que me contabas de los arroceros, que dejándole espacio a los camarones, gastan menos agua porque hay más nutrientes en el agua que llega para ellos, disminuyes la cantidad de químicos, estás atacando varios frentes. ¿Qué otra experiencia? Me contabas también la del Alto Mayo. ¿Alguna otra que quisieras destacar en esta conversación como un ejemplo de estos esfuerzos? Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo en esta construcción de este paisaje, al trabajar con café, con arroz, con cacao también estamos trabajando, buscando de que el mucílago del cacao también pueda ser comercializado. Y no solamente a la pasta blanca exactamente. Que está en ¿cómo le llaman? En la que envuelve a la semilla del que se bota cuando sacan que se bota, ¿no? Entonces eso también ya tiene un mercado, ¿no? Pero además es dulce. Exactamente. Cuando uno ve la mosca, uno dice, ¿por qué? Claro. De pronto hay azúcar aquí que extraer, digamos. Claro, porque si uno abre el cacao en natural, tú lo que te comes es ese mucílago blanco que es delicioso, ¿no? Entonces, pero que está lejos del chocolate, además, es otro producto, ¿no es cierto? Exacto, y es otro sabor, ¿no? Entonces, es bien interesante, ¿no? Porque comienzas a descubrir y cómo puedes darle un valor agregado a tu producto y no quedarte con el producto convencional. Sí, cómo puedes acceder a otros mercados, ¿no? Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer. De acuerdo. De alguna manera ser creativos, y para eso trabajamos con nuestros socios, ¿no? De acuerdo. Socios locales, hablemos de ello. Yo te preguntaba por la academia, porque yo decía, trabajar de pronto con una universidad de la Amazonía que ve temas tropicales, temas agrícolas, digamos, podría ser muy, muy importante de cara a esta sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Uh-huh. ¿Algo de eso están haciendo? Hemos tenido alguna experiencia con la universidad allá en la Universidad de San Martín, pero muy mínima, ¿no? Okay. Porque creo que todavía es difícil tratar de introducir estos temas, ¿no? Cuando, por ejemplo, hemos lanzado, por ejemplo, becas de investigación, ¿no? Para los estudiantes de ingeniería ambiental, de ecología, qué sé yo. El nivel de aplicación y la calidad de las propuestas del estudiante de la universidad local todavía falta, ¿no? Claro. Hay un proceso todavía que hacer ahí. Claro. Entonces terminas con becas a la universidad también. Claro, porque terminas con becas de universitarios de Lima. Así es. ¿No? Entonces, no es que tú no le quieras dar a Lima, pero... No, porque quieres incidir en el lugar en el que está. Exactamente, ¿no? Entonces ahí siempre hemos tenido, por ejemplo, esa dificultad. Qué pena, ¿no? Entonces hemos tratado de ir, por ejemplo, a través de los profesores. Ya. Para que los profesores sean los que motivan a los alumnos y de alguna manera los auspicien, claro, ¿no? Claro. Para que haya un respaldo, pero a la vez es difícil, ¿no? Es difícil llegar a ese nivel, encontrar ese nivel en el cual puedes hacer un poquito de ciencia y de ciencia aplicada. Entiendo. Con los universitarios. De acuerdo. Entonces la universidad es un socio que todavía hay que construir con ellos una relación. ¿Y quiénes son tus socios locales? O sea, tú no tienes ingenieros agrónomos ni ambientales, o si los tienes, digamos, no te puedes dar abasto, necesitas socios locales. ¿Quiénes son? Claro, por ejemplo, nosotros trabajamos todo lo que es el tema de café con 2 organizaciones. Con ECOAN, que es la Asociación Ecosistemas Andinos, que es una ONG de Cusco, pero que trabaja en San Martín. Y con ellos, por ejemplo, ellos tienen un conjunto de técnicos que son los que brindan la asistencia técnica en el campo, ¿no? Los que están caminando por todos lados, ¿no? Entonces ellos también tienen ingenieros agrónomos y con ellos trabajamos. También tenemos la otra organización que se llama Contigo Agrandando el Círculo, que es ACAC. Ellos sí son más bien una ONG limeña, digamos, con economistas de la Universidad Agraria La Molina, y que ellos también trabajan con agrónomos de La Molina y que también nos ayudan con el tema de café y de cacao, también en un sector. Ellos quizás con cosas más ligadas al diagnóstico. Sí, pero a la vez ellos también tienen sus metodologías que han creado, una metodología que se llama Proa Socio, que es una metodología que te permite hacer todo lo que es la construcción del agricultor para que llegue a ser una cooperativa, para que llegue a construir. O sea, le da todos los elementos al caficultor, por ejemplo, para que entienda
cuál es la ventaja y cuál es la necesidad a veces de asociarse. Interesante. Entonces, él le enseña y al final el caficultor toma la decisión si se va a asociar o no. Por supuesto. Si va a seguir tercerizando su café a través del intermediario o si quieren aventurarse también en el reto de construir una cooperativa, ¿no? que es tan complejo, ¿no? A la vez también hemos trabajado con un grupo de jóvenes investigadores, entre ellos algunos de allá de San Martín, otros de Lima, que se llama Proyecto Mono Tocón. Yeah. Es una organización que básicamente nos ayuda con todo lo que es monitoreo de biodiversidad, para ver que el trabajo que realizamos tiene un impacto positivo en la biodiversidad. Y básicamente ellos nos ayudan con todo lo que es el tema de investigación de fauna y de monos en especial, ¿no? De acuerdo. También hemos trabajado con AMPA, que es Amazónicos por la Naturaleza, que es una ONG de San Martín, donde trabajan muchachos de San Martín. Es una ONG local completamente, con muchas capacidades, que han tomado el reto, por ejemplo, de tener una concesión para conservación que se llama Alto Guayabamba, allá en San Martín. Entonces, con ellos hacemos, por ejemplo, todo este tema de trabajo de arroz y de camarones. Interesante. Y del nexo a los mercados. Entonces, ellos tienen todo este conocimiento que nos permite colaborar. Además, estamos trabajando con un laboratorio también de allá de San Martín que se llama Taquihuasi. Yeah. ¿De cara a la calidad cacaotera? ¿A la calidad de la semilla? No, este laboratorio es más bien, el laboratorio Taquihuasi nos ayuda con lo que son plantas medicinales y pueblos indígenas. Entonces ellos nos están... riqueza por explotar. Exacto, maravillosa. Ellos ya han hecho un trabajo muy interesante con las comunidades quichuas en San Martín. ¿En qué producto? Con plantas medicinales para hacer tés. ¿No? Que en realidad, ¿por qué ir por esta rama de infusiones? Porque es una rama en la cual no necesitas muchas autorizaciones para la comercialización. De acuerdo. Digamos, los permisos son más fáciles de obtener, ¿no? Porque además es un producto al que estamos acostumbrados a consumir, dicho sea de paso, ¿no es cierto? ¿no? Y ahora que hay todas estas ferias ecológicas aquí en Lima, el llegar con un producto de infusiones amazónicas es muy interesante. Y ellos lo están haciendo. Y ahora con ellos estamos trabajando con las comunidades Aguajún en el Alto Mayo, ¿no? El Alto Mayo tiene 14 comunidades Aguajún y estamos trabajando en 2 de estas comunidades para, por ejemplo, poder ver el tema de lo que es insumos, infusiones, ¿no? con sus plantas, que las comunidades determinan cuáles son las que quieren en realidad, ¿no? Porque hay plantas en las cuales ellos te dicen, esta planta de aquí no la vamos a tocar, porque es una planta especial para nosotros y... Legítimo. Pero no podemos probar una infusión. No. Esa. Y estamos ayudando a hacer que a la vez a que la comunidad rescate sus plantas medicinales, esos usos ancestrales que tienen y que se van quedando con la gente mayor. Sí, pues. Entonces, ¿cómo va pasando eso hacia los más jóvenes? Bueno, pues ¿no? Hacia allí va mi siguiente pregunta. ¿Todo esto lo están sistematizando? ¿Lo están publicando? ¿Están escribiendo, Luis? Porque ese es otra pata coja a veces en nuestro cotidiano. Nos gana el día y no escribimos lo que hacemos. Definitivamente es algo con lo que siempre yo lucho en la organización, ¿no? Estamos haciendo un muy buen trabajo, pero tenemos muchas dificultades para la sistematización, ¿no? Porque, como tú dices, te gana el día a día. Y entonces sacar una publicación sobre eso bonito que estamos haciendo... a veces un chambón. Exactamente. Y ahorita estamos en ese esfuerzo, digamos... Estamos tratando de poner entre los productos de cada uno de los profesionales que tengan el esfuerzo para documentar, para ir registrando, ¿no? Por ejemplo, el tema de los acuerdos de conservación es una experiencia riquísima que estamos en el Alto Mayo. Creo que una de las primeras en el Perú en el cual estableces esta relación entre el poblador y la jefatura de un área protegida, ¿no? De manera concreta, con compromisos concretos de lado y lado, donde no hay un tema de asistencialismo, no es que yo llego como ONG y te voy a dar todo lo que tú quieras porque conseguí un donante que me da la plata. Además es un pobre enfoque, ¿no? Porque las comunidades tienen su propio ritmo y su propia vida. Exacto, digamos, ¿no? Claro. Entonces más bien vas al tema de compromisos, de evitar deforestación, de cómo logramos que la deforestación en la Amazonía se frene. Porque eso es lo que nosotros tratamos de incentivar. ¿Cómo logramos actividades económicas que nos lleven a cero deforestación? De acuerdo. Vamos a eso entonces. ¿Cómo mides el impacto positivo de tus proyectos en la biodiversidad?
¿Usas una matriz? ¿Tienes indicadores claros? ¿Cada proyecto maneja los suyos? ¿Cómo organizas la medición de impacto? Bueno, por ejemplo, en el tema de todo lo que es nuestro trabajo en el Bosque de Protección Alto Mayo, nuestro indicador de impacto que lo hacemos con esta organización que te mencionaba, Proyecto Mono Tocón, es muy sencillo. Es presencia-ausencia de monos. Entonces, una vez al año ellos van al campo a ciertos puntos y registran si el mono está o si el mono se fue más adentro del bosque. Porque si el mono está, significará entonces que no ha habido presión humana, porque el mono es muy sensible y el mono se desplaza, ¿no? Las familias se desplazan huyen de la presencia humana, claro. Pero en la medida, si tú comienzas a ver o mantener la población, es porque el impacto que está teniendo tu actividad no está siendo negativo, sino estamos manteniéndolo. Pero tienes que tener herramientas metodológicas de medición muy modernas y complejas. Este proyecto Mono Tocón realiza estas investigaciones con metodologías, digamos, probadas científicamente para poder tener muestras que determinen si realmente el impacto es o no positivo. De acuerdo. ¿no? Entonces tenemos eso y también tenemos lo social, porque también hacemos monitoreo de la parte social. A veces es más cualitativo, ¿no es cierto? Que a veces es más difícil de medir también. Sí, pero ese también es una preocupación nuestra, ¿no? Tratamos de ver que no solamente el tema de biodiversidad, sino el tema del impacto en las poblaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos la presión sobre el bosque de protección Alto Mayo, para ir a un ejemplo puntual, es que las poblaciones se desplazan cada vez más lejos de los poblados que están más cerca de la carretera. Entonces, buscamos ver si es que estas poblaciones han seguido entrando y alejándose, con lo cual han presionado al bosque porque van a buscar nuevas tierras y van a deforestar, o si más bien han comenzado a salir. Tenemos ejemplos de mucha satisfacción para nosotros porque, por ejemplo, Eli Vargas es un caficultor que él tenía sus chacras cuando nosotros llegábamos a 8 horas de camino. Y entonces nosotros lo comenzamos a ayudar a él en su chacra, firmó un acuerdo de conservación y lo comenzamos a dar asistencia técnica en su chacra a 8 horas. Ahora él, con el conocimiento, ha salido del área protegida, está en una chacra que queda a media hora de camino de su casa. Entonces él mismo te dice, yo ahora todos los días puedo bajar para cenar en mi casa, mis hijos me pueden ayudar en la chacra, estoy con mi esposa, entonces... Y tengo el mismo ingreso, te dicen, ¿no? Tengo el mismo ingreso de lo que tenía a 8 horas, donde tenía que contratar gente, donde tenía que contratar a sémilas para que saquen mi producto y vivir bajo unas condiciones que eran totalmente extremas, ¿no? Lo entiendo. Luis, el tiempo me está ganando. Tengo una última pregunta. ¿Cómo manejan el tema de la desconfianza? Algo tan transversal en todo el país en general, pero presumo que en las comunidades acostumbradas, además, a la vulneración, a la prepotencia, a la ausencia de Estado, puedan confiar en ustedes? Bueno, siempre nuestro trabajo es totalmente voluntario. Nosotros vamos y les contamos qué es las oportunidades que tenemos y oportunidades que traemos para ellos también. Y son las comunidades o los migrantes también que ellos deciden. Por ejemplo, el acuerdo de conservación es un documento totalmente voluntario. ¿No? O sea, vamos... Los explicamos qué es un acuerdo de conservación, qué condiciones tiene, y los dejamos que ellos maduren la idea, ¿no? Y que ellos sean los que nos busquen y nos digan, sí, queremos ir. Somos 20 caficultores en esta zona que nos queremos acoger a los acuerdos de conservación. De acuerdo. Hoy tenemos más de 900 acuerdos firmados. Imagínate. De manera individual, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, también con la comunidad Aguajún del Alto Mayo, también tenemos un acuerdo firmado, pero ese sí es a nivel de la comunidad. De acuerdo. Pero sí revela entonces que hay una conciencia de deterioro muy grande en las propias comunidades. Definitivamente, porque San Martín es una de las regiones con mayor tasa de deforestación que tiene el Perú. Claro. Entonces, y lo notan, claro. Entonces, se nota en el agua, se nota en la lluvia, se nota en todo, ¿no? Y lo que pasa es que acá, cuando nosotros conservamos el bosque de protección Alto Mayo, conservamos la fuente de agua. Y esta fuente de agua es no solamente para la gente que está en la parte rural, y ahí me enlazo a la parte urbana. Así es. Porque tienes a Moyobamba, a Rioja. La gente de la ciudad también, ¿no?, la que se beneficia de que esto. Lógicamente se da cuenta que no tiene la misma cantidad ni la misma calidad de agua. Totalmente. ¿No? Entonces, hablamos de más de 250.000 personas que se benefician de conservar un área protegida que es la fuente de agua.
Luis, me quedaría un ratazo conversando contigo porque lo que nos has contado es interesantísimo, pero el tiempo nos ha ganado. Más bien busquemos la posibilidad en algún momento de seguir hablando de estas cosas que son tan importantes y que se vengan nuevamente a Espacio de Gestión a conversar. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Luis Espinel, vicepresidente en el Perú de la ONG Conservación Internacional, ha estado con nosotros. Hacemos una pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Muy bien, seguimos en el programa, seguimos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar ahora de género, que es un tema que nos interesa en este programa. Este programa es una pequeña trinchera para defender los asuntos de género. Estoy con dos invitadas, ellas fueron parte de la Maestría en Gerencia Social, son magísters por la maestría, y desarrollaron una investigación cualitativa muy interesante sobre los factores que condicionan la participación de las mujeres en los puestos laborales de liderazgo, que es una condición diferente, ¿no es cierto? Y por supuesto la vinculación al Plan Nacional de Igualdad de Género. Carla Arana y Sara Carrillo están con nosotros. Carla, Sara, bienvenidas, gracias por estar con nosotros, un gusto. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por invitarnos. Encantado. Bueno, vamos a desmenuzar esta investigación que me ha parecido muy interesante desde que la planteamos como posibilidad para tenerla en el programa de radio. Y yo lo que quisiera que me contaran es cómo nace un tema o una idea de desarrollar una investigación como esta en el contexto de una maestría. ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién lo propuso? No sé, dejo el micro abierto. A ver, el tema surge de una reunión con la que nos asignaron como asesora de tesis, y empiezan los cuestionamientos de por qué hay pocas mujeres en posiciones de liderazgo, por qué cuesta tanto llegar a las posiciones de liderazgo, si las cifras dicen que cada vez más hay más mujeres que ingresan al colegio, y más mujeres que ingresan a las universidades, incluso la data dice que cada vez somos más mujeres las que nos graduamos, y con mejores notas. Pero, sin embargo, claro, y eso incluso se traslada al ámbito laboral porque cada vez hay más mujeres que entramos al ámbito laboral. Pero llega un punto en el que hay un estancamiento, la pirámide se queda ahí, ensanchada en la parte de abajo, y es lo que se le conoce como el techo de cristal. Entonces, digamos, planteada la inquietud, la asesora de tesis nos comenta que hay un plan nacional de igualdad, que incluso cuando estábamos viniendo decíamos, ¿no? ¿Hasta cuándo es este plan nacional? Es hasta este año, hasta el 17. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la incidencia de ese plan nacional? ¿Qué está haciendo el plan nacional vinculándose con el ámbito privado o no? Y en tanto que es política pública tiene que dar resultados, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. Entonces, tras 2 o 3 reuniones con la asesora, nos dice, bueno, pónganse los lentes de gerencia social, no de investigación únicamente en ciencia social, sino de gerencia, de gestión, y empiecen a ver las vinculaciones, qué cosas se hace y lo que no se hace, en qué medida se podría hacer. Y ese, digamos, fue el origen, ¿no? ¿Sonaba como un reto importante o era un tema que se podía abordar con facilidad y con mesura? Al inicio, de hecho, cuando de hecho Carla ya había trabajado un poco, como ella es una especialista en recursos humanos, ella ya había trabajado, tenía experiencias laborales con estudios de quizás una similitud muy parecida, ¿no? Entonces, ella, digamos, tenía un poco más de know-how del tema, ¿no? Entonces, de hecho, para mí sí, yo soy de profesión ingeniera, entonces, de hecho, me fue difícil, digamos, buscar el planteamiento que vaya, como es un estudio cualitativo, que vaya más allá de las herramientas que quizás nos han formado en pregrado. Las herramientas de investigación iban a ser diferentes, ¿no? Teníamos que tener una mirada diferente a la que bueno, tuve de formación en pregrado. Entonces, Carla me apoyó, o sea, Carla fue el pilar, ¿no? El pilar por el cual pudimos sostener, digamos, continuar, ¿no? Todo el plan de tesis, a pesar de que tuvimos muchas dificultades, ¿no? Para poder conseguir las entrevistas y todo el material, ¿no? A pesar de que había muy poca información. ¿Había poca información? Sí. Sí, en general esa fue una de las principales desventajas, porque lo que nosotros queríamos analizar era, o sea, si bien hay estudios que de Centrum o algunas escuelas de negocio que se enfocan mucho en cómo la mujer está participando cada vez más en puestos
directivos, ejecutivos. Nosotros lo que queríamos hacer, cómo el Estado estaba mirando esta realidad, ¿no? Cómo estaba abordando, sabiendo que existía un plan nacional, ¿no? Entonces, la vinculación sí está en los estudios de que cada vez más mujeres tienen dificultades para seguir subiendo en la escala jerárquica, digamos, en una empresa, pero lo que nosotros queríamos ir más allá es cómo el Estado aporta esto, ¿no? Porque si bien el sector privado ha enfatizado mucho en esto, en recalcar que las mujeres en puestos ejecutivos, tener un balance de género, ayuda mucho a ser productivos a las empresas, etc., cómo lo había tomado el Estado, ¿no? Entonces, al hacer ese cambio, digamos, de chip, nos costó mucho, sí hubieron muchas dificultades, pero con la bibliografía que fuimos encontrando, con las entrevistas que pudimos ir recabando, de hecho, se abrió un abanico en el que dijimos que también teníamos información que teníamos que ir segmentando, ¿no? Entiendo. Para no irnos más allá, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué las entrevistas fueron complicadas? De encontrar, no sé. A ver, no fue complicado hacer el mapeo. Uh-huh. Lo que fue complicado fue acceder a que nos dieran el espacio, porque nosotros lo que queríamos era, en una primera etapa, digamos, del muestreo, lo más importante era llegar a las mujeres que actualmente están en posiciones de liderazgo, pero arriba, ¿no? Okay. O sea, senior VPs, VPs. Entiendo. ¿no? Y es difícil. Uno, es difícil el acceso, la llegada. Ah, sí. Cuando llegas, es difícil que quieran ser parte de una tesis. Yeah. Porque una tesis es pública. Okay. Entonces también tiene que ver con cuál es la relación que tienen con las empresas. Son empresas súper grandes. Claro. Y nuestras entrevistas además tocaban temas bastante personales. Okay. Porque justamente esa era la idea, ¿no? No solamente ver desde el lado de las organizaciones o del Estado, sino más allá de eso, incluso incursionando un poquito en el tema, en el ámbito personal, porque muchas mujeres incluso dan el paso al costado voluntariamente. Que eso es lo que encontramos a la hora de revisar la bibliografía. O sea, no necesariamente es que una empresa te dice no vas a acceder a una gerencia. No, nadie te dice eso, incluso es ilegal. Pero ¿qué sucede en el camino? O sea, en esos 6 meses o el año que tienes que decidir o postular internamente, ¿qué sucede? ¿A qué variables entran en juego para que o no te den la posición, o concurses y tú no seas la afortunada, o tu jefe no te autorice a concursar, o tú voluntariamente digas, no, voy a tener responsabilidades que no quiero asumir en este momento? Entiendo. ¿No? Entonces, era complicado. De acuerdo. Sí. Ahora, ¿en cuánto tiempo hicieron la investigación? ¿Cuánto tiempo tomó? Más o menos nos habrá tomado la fase de entrevistas un ciclo, ¿no? 6 meses. Sí, un poquito más. O sea, casi un año. Sí, Casi un año. Casi un año, sí. Sí. El tema de entrevistas. Entre conseguir toda la cantidad que queríamos tener una muestra representativa y conseguimos 28 entrevistas. Entonces, de hecho, hemos visto, hay un tema muy parecido que de hecho lo debes conocer, Beatriz Abolio de Centrum, que hizo un doctorado con una muestra de 45 ejecutivas, ¿no? Ya. Entonces, Ese fue un insumo importantísimo. De hecho, Claro. Sí. fue muy importante, pero no queríamos irnos muy a ese lado de analizar. Lo que pasa es que es bien polarizado el enfoque, ¿no? O sea, lo que existe en el país es o el Estado se enfoca en desarrollar características, potencialidades en las mujeres de bajos recursos, Ya. o hay estudios high top management. Ok. Pero no hay un middle management. Ya. Y en la medida en que no haya un middle management, no van a ascender a las posiciones de arriba. Porque incluso muchas de las mujeres que actualmente están en posiciones importantes de liderazgo en muchos de los bancos que nosotros entrevistamos, yo no voy a negar que tengan las capacidades ni las cualidades para estar, pero te queda la duda porque hay toda una red de clientelismo, de pertenencia a familias, estratos socioeconómicos súper altos, al margen de las posiciones que tengan. Entiendo Que perfectamente. te queda siempre el cuestionamiento de, ¿y si no hubiera sido todos los apellidos compuestos que tienen, estaría en la misma posición? Entiendo. Entonces, o sea, eso fue un poco lo que queríamos, y cuando nos fuimos para el lado de las entrevistas en el Estado, todo el enfoque era rural, primeras líneas, ¿no? Entonces había un vacío, y sigue existiendo el vacío, ¿no? Interesante. Ahora hay que explicar ese vacío, digamos, Así ¿cierto? Ese es nuestro reto. Sí, de hecho, hemos tratado de comprender un poco, digamos, establecer un diagnóstico en base no solamente a las entrevistas, sino a toda la información
que fuimos recopilando, que si bien las instituciones, los organismos, las empresas, ya sean instituciones públicas, privadas, tienen una mirada muy abierta y de hecho los estereotipos, ¿no? Los estereotipos culturales están disminuyendo cada vez más. La gente, digamos, está viviendo el tema de la globalización, de ver que otras culturas están aportando, ¿no? A esto, una mujer empoderada, una mujer, distintos patrones que están variando. A pesar de que está siendo muy positivo esto, todavía se siente, ¿no? Que a nivel de Perú, porque digamos la muestra que se hizo fue a nivel de Lima, de hecho, ¿no? A nivel de Lima, el tema cultural era algo que los entrevistados lo reconocían, ¿no? Quizás la mayoría, puedo decir que quizás el 90% no tomó un caso en el que se hayan sentido discriminadas por el hecho de ser mujer en lo laboral. Hubieron un par de casos en el que sí se sintieron intimidadas por, piropos o haber sentido que textualmente su jefe le haya dicho, no, yo quiero a alguien que no tenga hijos para que tenga tiempo suficiente para que pueda quedarse. Pero ahí en los demás casos no hubo, pero sí reconocieron que tuvieron la sensación de que a otras sí le pasó, ¿no? Entonces, de hecho, yo pensé que iba a ser mucho más, ¿no? Que iba a ser un indicador más alarmante de que la mayoría, o 50%, reconozca que ha sentido una situación de desventaja laboral en base a un hombre, pero no. Entonces, de hecho, han habido muchos hallazgos como este. El tema de no entramos mucho a lo salarial, pero sí, de hecho, revisamos bibliografía en el que hay una brecha, ¿no? No existe la brecha. Entre el 18 y el 30% por hacer las mismas funciones. Hay diferentes cosas. Los departamentos de recursos humanos de selección te dicen que inconscientemente se asume que los hombres son los que van a mantener el hogar, entonces le puedes ofrecer menos a una mujer, la mujer va a estar más comprometida con el core del negocio y no tanto con la parte salarial, entonces por menos dinero va a aceptar el puesto. Tremendo, ¿no? Otra forma también de negociación es que las empresas lo que te dicen es, aquí no hacemos ninguna discriminación por género, empezamos a negociar según el trabajador o la trabajadora viene con el número del mercado. Pero de alguna manera están reproduciendo ya la discriminación previa, porque la mayoría de mujeres en su anterior puesto de trabajo también recibieron menos dinero. Entonces vienen y empiezan a negociar con una base mucho más baja que su par hombre. Entonces, también igual van a terminar ganando menos. De acuerdo. Sigo un poco preguntando, y además preguntando en algún momento desde el desconocimiento de esta realidad. Me he quedado pensando, ustedes me corregirán, en el tema de la conformación de los directorios en las grandes empresas. No son pocos los estudios que señalan que son directorios que son construidos por alguien que coloca gente que le es muy cercana. Cuando digo cercana me refiero a lo que ustedes han mencionado de una manera, apellidos, el mismo colegio, la misma universidad, mucho más allá de la importancia de tener a gente muy preparada, que aunque sea el presidente del directorio sea capaz de decirle no me parece o no estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Así es. ¿Investigaron en este trabajo de ustedes el tema de los directorios y su conformación? ¿Pudieron encontrar alguna respuesta por ahí? ¿Qué me cuentan? Cuando nosotros empezamos a realizar la investigación, encontramos que la participación de mujeres era de un 3% a nivel nacional. ¿En directorios? Sí. Ok. Ahora, las últimas cifras que yo he estado leyendo, en algunos estudios dicen que 6%. ¿No? ¿Han pasado de la investigación 2 3 años, 3 años? Sí, 3 años. 3 años. Okay. Algunos estudios te dicen que 5%, bueno, otros que 6%. Es ridículo, digamos, claro. Sí. A ver, eso se debe a muchas cosas. Lo que tú dices se le conoce como los unconscious bias, que es que tú no sabes por qué, pero discriminas, ¿no? Okay. Y eso lo hacemos todos. Todos, de alguna manera. Okay. Porque y no solo los peruanos, a todos en el mundo mundial. Porque está comprobado que uno no se cura de los unconscious bias. Lo único que uno hace es aprender a racionalizarlos y manejarlos. Entonces, si tú estás en una posición, en un área de selección, de reclutamiento, en la que tú vas a evaluar potencial, deberías de ser mucho más consciente de estas bias, cosa que no ni ayudes ni perjudiques a alguien de manera que no tenga relación directa con su potencialidad, ¿no? Y es una mirada empresarial de no perder a un talentazo que se te puede ir también, ¿no es cierto? Es. Ahora, eso va
para hombres y para mujeres. Seguro, seguro. El tema es que en sociedades que todavía son tradicionales, como las latinoamericanas, se duplican las barreras o las unconscious bias para las mujeres. Porque además de que tengas en cuenta que sea más blanca, menos blanca, del apellido tal, que haya estudiado en el colegio, la universidad, que tú te sientes más cómodo porque es el medio en el que has estado, además está el prejuicio de que una mujer es más cara, no porque le pagues más, sino porque el ROI va a ser menor, cosa que los números ya te dicen que no es así, que es lo contrario. Pero se sigue pensando eso. ¿Por qué? Porque asocian el tema de la maternidad, asocian el tema de los 3 meses que le vas a tener que dar por ley, más el mes que se van a tomar continuados a los de la maternidad de vacaciones. Los 2 primeros años te puede pedir muchos permisos porque el hijo se le enferma, luego vienen las actuaciones, etcétera, etcétera. Fuera de Tremendo. que los 5 primeros años de maternidad se asocia que su nivel de productividad va a bajar porque su foco no es el desarrollo profesional, sino criar bien a su hijo. Entonces, así tengas a una trabajadora que no te pida permisos, que no falte, etcétera, tú estás asumiendo que va a producir menos. Pese a que los estudios dicen que es lo contrario, que las mujeres se suelen comprometer más cuando tienen hijos, que en directorios o en gerencias donde hay una participación femenina, algunos estudios, por ejemplo, de McKinsey dicen que hasta el 30% más de ROI. Y no porque seas mujer, sino porque es una composición mixta. Pero si eso está en la cabeza del reclutador, podría también pensar, ¿y por qué no fortalezco mi aparato interno de soporte para que las madres que trabajan en esta empresa, no solo las que están en el top, sino también las intermedias, tengan un nido, un lactario, un espacio donde puedan estar produciendo para la empresa y al mismo tiempo cerca de sus hijos? Porque las cabezas siguen siendo mayoritariamente masculinas y no quieren cambiar el statu quo. Sí. También Es un tema de poder, entonces. Claro, Sí. pero claro, es un tema de poder. Claro. Todavía No quieren. estamos en una sociedad que, bueno, Cuesta mucho el cuestionamiento de los roles y justamente esa es la mirada por la que también a raíz de las entrevistas y demás, nosotros nos cuestionábamos y decíamos esto no va a cambiar si es que la contraparte, que es la masculina, Así no es. empieza a Así cambiar. es. O sea, Claro. esto no Sin es un aliados en esto no avanzan, digamos. esto no es un tema de mujeres, esto es un tema de la sociedad. Claro, ¿no? Totalmente ¿no? de acuerdo. Y entonces, por ejemplo, una de las maneras en las que se puede empezar a hacer incidencia, o awareness, como le dicen ahora, es el empezar a trabajar las masculinidades. O sea... Uy, ¿qué tema ese? Claro. Sí, podría Pero tomarnos tenemos que de- tratarlo después de la pausa porque si no me van a matar. Gracias por estar, Sara, Carla, encantado de tenerlos aquí. Vámonos a un corte, seguimos conversando aquí en Espacio de Gestión. No se vayan, volvemos. Muy bien, seguimos en Espacio de Gestión. He tenido la enorme mala crianza de interrumpir a Carla Arana y a Sara Carrillo que nos acompañan esta tarde. Estamos hablando de un trabajo fantástico que han hecho sobre un diagnóstico cualitativo sobre los factores que condicionan la participación de las mujeres en puestos laborales de liderazgo y su vinculación al Plan Nacional de Igualdad de Género. Ustedes más o menos han dejado caer algunos de los resultados de la investigación, pero quisiera que fueran muy concisas y enumerando 1, 2, 3. ¿Cuáles son las conclusiones de esta investigación? Sara, la primera y más importante. Podría decir que el Plan Nacional de Igualdad de Género, como política pública, es desconocida tanto por las áreas de recursos humanos, tanto públicas como privadas. Ok. El Plan Nacional entonces no sirve. Y además tiene que renovarse porque ya se termina el plan, digamos. Pero, por ejemplo, lo que encontramos que fue muy triste con el plan es que el plan es muy bueno. Ya, está bien diseñado. Sí, Ok. es muy bueno. Incluso la tesis que realizamos, la investigación que realizamos, la vinculamos, si la memoria no me falla, con los objetivos 7 y 8 Sí, del claro. plan, Ajá. porque están directamente Calza ahí, relacionados. perfecto. Objetivos Ya. económicos. De acuerdo. Pero no los conocen, ni siquiera en el ámbito público, ni siquiera el área de recursos humanos del Estado, que es el Servir, tiene conocimiento de que existe un PLANIG, ¿Qué me estás que es el Plan contando? Nacional en Igualdad de Género. Sí. Entonces, claro, si hay desconocimiento, ya ni siquiera es que tú digas no sirve o no lo usan, no saben que existe. Entiendo. Entonces, por ahí había un total Sí. desconocimiento. De acuerdo. Sí. Conclusión 2. ¿Cuál sería? Yo me atrevería a agrupar un poquito las conclusiones entre barreras internas y externas. Ya. Barreras externas podríamos decir que es todo la presión de la sociedad, los estereotipos, los prejuicios, las faltas de condiciones que dan las empresas, por ejemplo,
flexibilidad, ¿no? Teletrabajo, trabajo por objetivos, etcétera, que hace que muchas mujeres, y no solamente por la maternidad, sino porque en nuestras sociedades las mujeres, por ejemplo, cuidan a los padres. Muchas se encargan de los suegros, directa o indirectamente. Entonces, eso sí encontramos. O sea, hay investigaciones de lo que significa el trabajo de las mujeres, trabajo gratuito, y es impresionante. El uso de tiempo en comparación a los hombres es impresionante. Sí, el último dato, que ya lo han puesto en números, es que el trabajo doméstico... No remunerado. No remunerado, esa palabra está un 30% del PBI. Imagínate. O sea, sí, colaboramos, ¿no? Colaboramos. Claro, por ejemplo, hay otros estudios que, Catalyst creo que hizo el estudio, que semanalmente hay 30 horas de trabajo doméstico que una pareja promedio en Lima tiene que hacer, que no la puede delegar así tenga, ¿no? Personal de ayuda, etcétera. Hay 30 horas que las tienen que hacer. Entonces, siempre uno pregunta, ¿no? A ver, ¿quién da más? ¿Cuántas horas creen que hace el hombre y cuántas horas creen que hace la mujer? Tomando en cuenta que ambos, en una pareja, son profesionales y trabajan. Entiendo. Y el resultado son que 24 horas hace la mujer y 6 horas hace el hombre. Es tremendo. Hablando de una pareja profesional. Entonces, imagínate si uno se va a otros estratos ya... No hay ni una hora, ¿no? De acuerdo. Entonces me decías, barreras externas, entonces, presiones, claro, estereotipos, prejuicios. Así es, prejuicios, la idea de que te va a salir cara una mujer por el tema del ausentismo, por el tema de la baja productividad, cuando el foco es la maternidad, etcétera. Y barreras internas, porque también hay temas, por ejemplo, está comprobado que las mujeres negociamos menos. ¿En lo económico te refieres o en claro. general? No negociamos menos dinero. Menos. Ah, mira. ¿Y por qué? Porque nos comprometemos más con la causa, porque tenemos baja valoración. Buen punto. Y tenemos baja valoración porque tú partes desde la niñez. A una niña la premian por ser bonita, por ser dulce. Es más, cuando una niña reacciona de una manera fuerte, lo que le dicen es, no tienes que ser más, así es, ¿no? O no seas así, no seas malcriada. Es un rasgo que consideramos femenino. Exactamente. Digamos, claro. En cambio, o te dicen, ay, es que esta niña es una mandona, nadie la va a aguantar. Si el niño hace lo mismo, lo premian porque dicen que bien, mi hijo es competitivo, él va a ser jefe, no le gusta tener un jefe, ¿no? Entonces las valoraciones van totalmente por otro lado. Otra cosa que salió directamente de la investigación es que la posibilidad de que una mujer voluntariamente pueda acceder a una posición de liderazgo, que no solamente implica la carrera profesional, sino el haberte preparado, o sea, el haber destinado presupuesto a hacer maestrías, posgrados, etcétera, y tiempo, y dependen mucho de la red de apoyo. Entiendo. Y una red de apoyo en una sociedad como la nuestra es dinero. Es dinero para pagar personal que te ayude, si es que no quieres dejar de ser madre, para que te ayuden con los hijos, la casa y demás. Entonces, las mujeres que tienen menos recursos no se lo van a poder permitir. De acuerdo. Entonces es una barrera, ¿no? ¿Cuál fue el total de entrevistas? 28. ¿Cuántas de esas 28 mujeres eran madre? Puedo decir que el 15%. O sea que en la mayoría de los casos había una renuncia a la maternidad. No, madres eran más, ¿ah? Sí, madres. Yo creo que habrán sido 5 o 6. ¿No? Están... Ahí sí me agarras con la memoria, pero yo... Claro, yo 5 es como la quinta parte, 20% más o menos. No sé, mira, ahí sí me agarras, pero a ver, de las que yo recuerdo, sí eran madres, pero eran divorciadas. Ok. O sea, eso sí es algo que nosotros comentamos. Bueno, pero la renuncia a la maternidad era la que me preocupaba a mí, ¿no es cierto? Por alcanzar metas laborales, digamos. No necesariamente hay una renuncia muchas veces a la maternidad, pero hay la posponen. O sea, asumen la maternidad a los 39, 40, 43, 44. Claro. Porque justamente, de acuerdo a una línea de carrera, las mujeres empiezan, las personas en general, empiezan a estar aptas para posiciones de liderazgo a partir de los 30. Así es. Y es la bendita edad del reloj biológico. Entonces es como, ¿qué haces, no? ¿Me voy a una posición regional o continúo con el novio y tengo hijos? Es más, yo he conocido, ya no parte de la tesis, sino en general, he conocido chicas que ni siquiera tenían novio. Les proponen una posición regional, con todo lo que eso implica, y obviamente con la aceleración de tiempo, viajes y demás, y la rechazan
porque tienen, no sé, pues 37, 38 años y dicen no, porque puedo conocer a alguien y esta es la edad en la que debería de ya empezar a estar en serio para prontamente tener un hijo. Y claro, yo siempre hacía el cuestionamiento de, pero si ni siquiera tienes novio. O sea, ni siquiera has conocido al futuro posible padre del hijo. Ya, pero eso es una decisión en la autonomía. Por eso, ¿No es esas son las cierto? barreras internas. Exactamente. Pero que de alguna manera están influenciadas también por las externas. O sea, están influenciadas por las externas porque si bien son internas, son producto de cómo te criaron en esta sociedad. Es muy probable que una mujer sueca no tenga esas barreras internas. Tendrá otras, pero no esa. ¿No? Me parece interesantísimo. Sara, ¿alguna otra conclusión o dato de la investigación que quisieras traer a esta mesa de conversación? Sí, quizás enfocar más de hecho, a nivel de instituciones privadas la podemos tener clara, ¿no? Pero digamos, recalcar el papel del Estado, ¿no? Que si bien es un ente que regula y que debería priorizar, agilizar ciertos temas, ¿no? Apoyar tenemos un ministerio de la mujer, ¿no? Que debería trabajar. Entonces, que es el ente rector para el plan, además, entiendo, ¿no? Claro, totalmente. El MIMP es el ente rector. Sí. Entonces, además de este hallazgo que fue importante, el desconocimiento del plan, ¿no? Tanto de los objetivos, de las estrategias y todo esto, a nivel del plan, que lo sugerimos, ¿no? Como recomendación dentro del plan, es que se puedan incluir indicadores que permitan medir esto, porque si bien en el económico, por ejemplo, miden porcentaje de mujeres trabajando, que aportan población económicamente activa, ¿no? Aún se está, por ejemplo, a nivel de participación de mujeres en liderazgo, se habla mucho al nivel de liderazgo, ¿no? Entonces tenemos indicadores tipo cuántas congresistas hay, cuántas mujeres a cargo de vasos de leche, etc., ¿no? Digamos, tenemos ese tipo de indicadores, pero no uno exclusivo que permita medir cuántas mujeres están liderando ministerios, están liderando, no sé, organismos reguladores, ¿no? No solamente en el público, también en el privado, ¿no? Entonces, al no tener este indicador, en la teoría de procesos es bien sabido que todo lo que no se mide no se mejora, ¿no? Entonces, si no tenemos un indicador claro que mida la participación de mujeres en puestos altos y solamente miden cuántas mujeres acceden a salud, a educación, no vamos a poder mejorar, ¿no? Y es algo que nosotros lo recomendamos. De hecho, Carla está trabajando ya ahora, pues, seguramente integrará el comité para la nueva elaboración del plan y de hecho es un aporte que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que empezar a empoderar a las mujeres. ¿Y cómo empoderamos? Dándole información, teniendo variables claras, ¿no? KPIs que permitan evaluar, ¿no? Periódicamente cómo estamos progresando. Y la información no es difícil conseguir. El Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Mujer pueden articular esfuerzos, que es lo que también queríamos enfatizar, de que no hay esa articulación. Por ejemplo, entrevistamos a gente del Ministerio de Trabajo que desconocía que el Ministerio de la Mujer había tenido una capacitación en esto, y al revés, ¿no? Cuando debería ser, si tienen indicadores que miden, ¿no? A diferencia de sectores como salud y educación, que sí están más articulados. Muy claros, claro. Y porque ya se tiene bien en claro que la participación de niñas, o sea, medir cuántas niñas acceden al colegio, cuántas acceden a salud, cuántas acceden, ya es un indicador claro, ya son metas, ¿no? En cambio, se viene trabajando bastante bien, o sea, salud y educación van avanzando. Derechos laborales es algo que nos dimos cuenta que no hay un indicador, entonces es algo que recomendamos y algo que es importante mirarlo desde un enfoque de gestión por resultados, gestión por procesos, no solamente. Y por último, hacer uso, porque, por ejemplo, creo que hace 2 semanas el Centrum, justo con Beatriz Abolio, ha sacado un libro que es Indicadores de desarrollo a nivel nacional por género. O sea, hombre y mujer, ¿no? Todavía no incluyen los demás géneros, pero bueno, algo es algo, ¿no? De a poquitos. Sí. Y efectivamente, los resultados en salud y educación son mucho más claros. O sea, tú vas viendo que no están bien, pero no están bien ambos, hombres y mujeres. Entonces ya es un tema país. Claro. Pero los otros 2 indicadores, porque su libro se basa en 4 indicadores, que son acceso a la educación y tiempo libre, y el otro que también tiene que ver con un tema de espacio y vida profesional, o sea, recontrajalados. Creo que sobre 20 tenemos 0,4. Entiendo. Y las mujeres. Los hombres tienen un 0,8 ya. Pero,
pero la diferencia es grande, ¿no? De acuerdo. Y estamos hablando incluso de la comparación que se hacía Lima versus el resto del país. Entonces, si Lima está tan mal, ya pues el resto del país Es fácil para deducir llorar, que el ¿no? resto del país va a estar mal. Y ahí, por ejemplo, en esa presentación estuvo la que te comenté, la viceministra del MIM, y ella justamente decía que lo que no hay es enfoque de género. O sea, hay ciertos indicadores desde lo privado que en todo caso el público podría hacer uso, ¿no? Pero no hay un enfoque de género. Entonces, simplemente poniendo la data de género, creen que de por sí eso ya es hacer un enfoque de género. Y no, lo que se tiene que hacer es un diseño de políticas públicas con un enfoque de género. Total. Entonces, el vacío yo creo que va por ahí, no se sabe qué es el enfoque de género. Bueno, lo que no saben ustedes es que el tiempo se nos ha ido. Sí. Y que me gustaría que se quedaran más o que nos visitaran en otro momento para seguir hablando de esto. Así que muchas gracias, de verdad, por haber Gracias estado a con ti, nosotros. Carlos. Carla Arana y Sara Carrillo creo que han hecho un trabajo muy interesante. Ojalá que los tomadores de decisiones se aproximen a esta investigación. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente. a ti. Hasta la próxima. Gracias, Carlos. Amigos, y con ustedes nos encontramos, amigos y amigas, nos encontramos la próxima semana aquí en Zona PUC, en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos.